Hola amigos del canal, ¿qué tal? Vamos con un vídeo En este vídeo vamos a hablar de posibles causas que hacen que tus hojas de aguacate se quemen, como por ejemplo las que estamos viendo ahora en este momento. He estado mirando en internet y he visto que esto es una de las preguntas también que se hace mucho la gente. ¿Y por qué se queman, por ejemplo, las hojas de mi aguacate? ¿Por qué se queman las hojas de palto? Y todo esto. Bueno, esto no es tan fácil de responder porque no es un solo factor de por qué se nos queman las hojas. Por ejemplo, las que estamos viendo ahora en estas imágenes. Estas hojas principalmente, yo pienso, habría que hacer un análisis porque yo ya hace prácticamente un año, ahora ya me toca volver a hacer la analítica de hojas. Pero hace prácticamente un año que la hice. La suelo hacer por estas épocas, por lo que me recomendó el ingeniero agrónomo. Entonces, pero bueno, estoy casi seguro que en esta fase en la que estamos, de que requiere mucho potasio, y estas hojas así tan quemadas, por ejemplo, esta hoja tan quemada, fue por un golpe de sol que tuve. Si la gente que me sigue desde hace tiempo sabe que aquí estamos terminando el verano, pero hace un mes y medio o 2 meses, 2 meses puede ser ya, hubo un fuerte calor con temperaturas de más de 40 grados aquí en las Islas Canarias. Y esto lo que produjo fue una quemazón de hojas impresionante. Ahora vamos a ver, ahora más adelante vamos a ver una planta que me la dejó hecha polvo y vamos a ver cómo sigue aún. Pero una de las causas que puede ser que la hoja se te queme, o sea, si tú vives cerca de tu finca y tú la estás viendo, la estás monitoreando más o menos, pues tú sabes que, o debes deducir que esa quemazón de la hoja y también esa quemazón por el medio, puede seguramente pues es de eso, de la quemadura del sol que te produjo por, por ese exceso de calor, ese exceso de temperatura. Entonces, principalmente estas que estamos viendo ahora son por eso, pero también tienen que afectar un poco. Por ejemplo, esto se ve, por ejemplo, en la punta de la hoja. Cuando ya vimos el vídeo de la deficiencia de magnesio, ahora estamos en una época aquí en la finca. Yo tengo, ¿veis esas puntas quemadas? Eso posiblemente, sin haber hecho la analítica y con la experiencia que yo tengo, que tampoco llevo 20 años en esto, pero bueno, la poca experiencia que tengo y tal, seguramente esto ya son síntomas de deficiencia de potasio, porque acordémonos de que puede ser también deficiencia de otro elemento, ¿eh? Pero ahora la planta lo que más está requiriendo ahora en esta época, en esta zona, porque el aguacate le quedan 2 meses para cosecharlo, para empezar la cosecha del aguacate Hass aquí. Y, y nada, ahora la planta está requiriendo grandes cantidades de potasio. Ahora la planta lo más que tenemos que aplicar, podemos aplicar otros abonos también, pero el abono que principalmente más está requiriendo ahora la planta es potasio. Y cuando hay una deficiencia de potasio, como ya expliqué en el otro vídeo que hablamos del potasio, es uno de los factores que se ven son que las puntas de las hojas se empiezan a quemar así. Entonces esto puede ser también una deficiencia de potasio. Y hasta la planta, si la ves, no la ves con un verde, una tonalidad verde fuertita, un verde bien, la ves media amarillosa, también puede significar una deficiencia de potasio, si es en la época de que tiene fruta. Porque también sabemos que la deficiencia de nitrógeno, una de las características es que se pone la planta amarilla, se pone con clorosis. ¿Veis? Por ejemplo, esa hoja que se ve quemada por el centro o por un lado, esos son quemaduras del sol, de las quemaduras de las temperaturas que hicieron hace eso, 2 meses, que me quemó un montón. Ahora lo vamos a ver bien ahora, en principio, ahora en esta otra imagen que va a aparecer. Pero también tenemos que darnos cuenta de que pueden ser muchos factores, puede ser hasta un hongo, pero más que un hongo, veis, por ejemplo, esta planta que se ve ahora, eh, esto fue por el sol, esto no tiene ninguna enfermedad. O sea, esta planta que se ve así toda mal, toda fea, esta planta está toda estresada, aparte de que sigo con los problemas del riego porque no he podido hacer el cambio de sistema de riego. Y esta planta está sembrada en una tierra que es arenosa,
con un riego por goteo que no le da el agua a todo lo que ella necesita. Y aparte de eso vino el tremendo sol, se ve que ahí le afectó bastante, se ve que le dio y la planta la dejó, pues miren ustedes cómo la dejó. Y esto no es ninguna enfermedad, eso es el golpe de sol que hizo hace 2 meses. También otro problema que podemos tener con hojas quemadas muy común es exceso de sales en el agua. Porque estamos regando con aguas malas. Por ejemplo, si no es agua de manantial, no es agua buena, agua de desalinizadoras, puede darte problemas de punta de hoja quemada. Entonces, claro, tú tienes que también mirar un poco hacer un poco del análisis también de agua, a ver cómo la electroconductividad que tiene el agua. ¿Qué pasa? También, si estamos abonando mucho con abonos químicos, también sube la electroconductividad del agua. Esto lo puedes medir vienen aparatos que te mide el pH y te mide la electroconductividad. Pero bueno, si te estás pasando con los abonos, también uno de los motivos de... Una cosa o sea, lo que te pasa es que se empiezan a quemar las puntas de las hojas. Y eso es debido al exceso de sales en la tierra. Al exceso de sales. Ya sea porque el agua con la que estás regando es mala, sea agua de desalinizadoras. Por ejemplo, aquí en las Islas Canarias hay varias desalinizadoras. Aquí en esta isla en principio no, pero por ahí sí hay varias desalinizadoras y hay gente que riega con esa agua. Esa agua hay veces que hay que tratarlas un poco. Se suele aplicar ácido para bajar el pH del agua, para hacer el pH, o sea, que la planta pueda absorber todos los nutrientes que le estás dando. Y como repito, si estás aplicando mucho abono, más de lo que necesita la planta, todos esos son sales que se acumulan en la tierra y eso puede dar lugar también a que se empiecen a quemar la punta de las hojas. ¿Cómo descubrimos esto, señores? Pues con una analítica. A ver, si sabemos que si nos están, para que tengáis una idea y no nos confundamos un poco, intentar que es lo que yo quiero en estos vídeos y para que la gente le guste el canal y aprendan y ayudarnos, que es lo que interesa. Si estamos en fase de que la planta está con mucho aguacate, tu planta estaba bien, tú ponle que tu planta estaba bien, pero ahora estás en la fase de que tiene aguacate y el aguacate está a medio crecer. Cuando está el aguacate a medio crecer es cuando la planta ya te está requiriendo grandes cantidades de potasio. Y tu hoja estaba bien, pero de repente se le empiezan a secar las puntas. Y dices, mira, cada vez se le van secando las puntas más. Y tú tienes mucho aguacate en la planta. Eso normalmente puedo fallar, pero normalmente eso, si tu planta estaba bien antes, cuando el aguacate era todavía chiquito, que empieza a requerir potasio, pero no tanto. Pero ya el aguacate cuando está a medio crecer y tu planta se le empiezan a quemar las puntas, es que tu planta necesita más potasio. Y démonos cuenta que en esa fase hay que aplicar cantidades altas de potasio. No nos podemos pasar, tampoco nos podemos volver locos, pero hay que aplicar grandes cantidades, o sea, cantidades, sí, un poquito abundantes de potasio, porque en esa época la planta demanda bastante de este nutriente para engordar todos los frutos, y más si tu árbol está muy cargado, o sea, muy cargado de fruta. Entonces es importante que sepáis esto, son algunas de las causas, pueden ser efectos de sales, no nos confundamos con las quemadas de sol. Si tenemos la suerte de que tenemos la finca, pues sabemos que fue el sol la que quemó, pero si vives lejos y de repente alguien te la cuida y vas y ves esas quemadas, puede ser por un golpe de sol, que se queman las hojas. Pues el aguacate a altas temperaturas le pasa eso, se le queman las hojas y se estresa y todo esto. O una deficiencia de potasio también hace que se quemen las hojas. Pueden ser más cosas, pero estas son una de las cosas más comunes que hay para por qué se ponen las hojas marrones y por qué se secan las puntas o por qué se secan las hojas. También puede ser un estrés hídrico, o sea que tu planta no la estés regando lo suficiente. Pero esas causas que yo nombré más o menos suelen ser las más comunes. Podéis volver a poner el vídeo para no hacer el vídeo muy largo. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Compartan el vídeo, que así vamos creciendo. Suscríbanse al canal, activen la cosita esta de la campanita para que YouTube los avise de nuevos vídeos. Y un saludo.